Seguimos con Primera de Samuel, capítulo 16, y estamos en la lección 32 de Primera de Samuel, capítulo 16. Nos quedamos en los versículos 12 en adelante. Primera de Samuel 16, versos 12 en adelante. Y en esta lección 32 la he titulado Dios elige. Y vamos a ver algunas aplicaciones de la elección del segundo rey de Israel o del rey conforme al corazón de Dios, el rey que Dios elige. Vamos a leer entonces versículos 12 al 13 y ir en parte para poder saber quién es David. ¿Okay? Ya vimos la semana que nos reunimos, la lección pasada, que David significa amado de Dios, que había sido olvidado por el padre, cuidando de las ovejas, era el último, el retoño, hasta que Samuel dijo, hay más de tus hijos, no podemos empezar a comer sin que vengan todos. Y cuando llegó David, Dios dijo, ese era el elegido. El que fue olvidado, ese es el amado de Dios. Versículo 12 en adelante dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Miren las características de David. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Acá tenemos la descripción física de David, que nos dice que tenía una complexión clara, y por eso que habla que era rubio, ¿no? Y en esta cultura mediterránea era considerado como nuestras culturas de Latinoamérica algo atractivo, porque por lo general la gente es de tez morena. Entonces era algo atractivo. Nos dice que era hermoso de ojos, la cual habla, los ojos cuando son hermosos, habla de la vitalidad e inteligencia. ¿Okay? Vitalidad y inteligencia. Y también nos dice que tenía buen parecer o era de apariencia agradable. En contraste con Saúl, Saúl tenía la apariencia de un líder cuando fue elegido, era el más alto, todo el mundo le llegaba al hombro, buen parecer, tenía el porte de un líder. Acá se nos dice, a David se nos dice que tenía buen parecer, pero no se nos dice nada acerca de sus cualidades de liderazgo, ¿ok? Simplemente cuando lo veían a un muchacho bien parecido. Cuando vieron a Saúl, vieron a un líder. No sabemos la edad de David. Ya les dije que muchos piensan entre 10, 11 a 15, 17 años. No sabemos, pero era un pre o adolescente. Josefo, por ejemplo, el historiador judío, dice que David tenía 10 años. Otros creen que era 15, así que no estamos seguros. Pero era un adolescente en esa etapa de la juventud. Entonces, cuando Dios le dice a Samuel que lo unja, después de que Samuel juzgó por apariencia externas y pasó por alto los hermanos de David, porque tenían mejor parecer para ser líderes, reyes, mejor estampa, ahora vemos que Dios elige al que era menos improbable, ¿okay? David. Hay algo interesante en Primera de Samuel capítulo 13, 14, si regresamos un poquito antes a Primera de Samuel 13, 14, Dios había descrito lo especial que era este joven llamado David. Y quiero recalcar este versículo, Primera de Samuel 13, 14, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Lo que hacía a David especial es que él era un varón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios vio en David.
También podemos ver de la elección de David que para tener el corazón de Dios, para servir a Dios, no necesitamos renunciar a nuestros trabajos y entrar, digamos, al ministerio a tiempo completo. No necesitamos ser famosos o personas prominentes para tener el corazón de Dios. No necesitamos ser respetados, ni siquiera queridos por nuestras familias para tener el corazón conforme a Dios. En otras palabras, no necesitamos tener estatus, poder, influencia, respeto, aprobación de las personas, ni tener grandes responsabilidades para tener el corazón conforme a Dios. Porque lo interesante de esta lectura es que era un muchacho. Y cuando vemos ejemplos de muchachos que Dios escoge para hacer su voluntad, tenemos a David, un muchacho, tenemos a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, otra muchacha que Dios escoge para hacer su voluntad. Pero ambos tenían el corazón conforme a Dios. Ambos tenían un corazón entregados a agradar a Dios. O sea, un corazón sumiso a hacer la voluntad de Dios. Y eso era clave en la elección de Dios. Y no lo que uno como persona escogería o como Samuel escogería. Estatus, influencia, apariencia, poder, prestigio. Uno escoge eso. Una persona que esté bien encajada, tenga sus medios, sus influencias, sepa hablar, caiga bien a la gente, impresione, sea popular. Uno escoge esos tipos de líderes. Pero por eso Dios le dijo a Samuel, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. ¿Cómo está tu corazón en el servicio a Dios? Porque eso es lo que Dios ve. No nuestros tacones, no nuestros vestidos de marca, no nuestros peinados o nuestros pelos con tinte recién que nos dimos o nuestras uñas. Eso, por más que nos hagamos para vernos bonito, no nos califica para el ministerio de Dios. Es cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿De dónde sacó David su corazón? Para poder preguntarnos, ¿cómo puedo tener un corazón conforme al corazón de Dios? Evidentemente, David pasaba tiempo solo en el campo, en medio de la manada, en medio de las ovejas. Así que ese era su tiempo con Dios. Ese era su tiempo con Dios. Nosotros podemos hacer del tiempo con Dios esos momentos que estamos solos. Puede ser nuestra casa, quizás, nuestro tiempo con Dios. La casa la presentamos como este es mi santuario, donde puedo estar con Dios y entregarme y llorar y pedirle y cantarle a pulmón suelto sin que nadie me critique que me salí de la nota. Sin ver en mi apariencia mi tiempo con Dios. Quizás puede ser el carro, donde uno maneja 2, 3 horas al trabajo. Dice, qué tedioso manejar, ir y vuelta. Bueno, ese tiempo puede ser mi tiempo con Dios, donde voy orando o voy escuchando la palabra del Señor a través del audio o un mensaje y voy orando o voy cantando al Señor. Ese tiempo que estoy puede ser mi tiempo con Dios. Así que esos tiempos de soledad, que muchas veces pensamos que pérdida de tiempo, son tiempos que podemos ganar y rescatar para estar a solas con Dios. No esperemos que sea el domingo, cuando vayamos a la iglesia, ahí tengo mi tiempo con Dios. Saquemos de la rutina diaria aquellos tiempos donde estamos solos, para que sea ese tiempo mi tiempo con Dios. Porque la pregunta es cómo tener el corazón conforme al corazón de Dios. El corazón que tenía David, bueno, él pasaba tiempo con Dios, cuando estaba ya solo con sus ovejas. ¿Okay? El Salmo 86, versículo 16, y el Salmo 116, versículo 16, vamos a buscarlo, porque alguien tuvo que tener impacto en la vida de David para que él, como muchachito, busque a Dios.
¿Qué persona influenció en David para que él busque a Dios? Y eso es importante, porque queremos personas en nuestras vidas que nos animen, nos motiven, nos empujen y nos influencien para buscar de Dios. Queremos ese tipo de personas. Veamos Salmo 86, versículo 16, para ver qué dice. Lo voy a leer. Dígnate mirarme y ten misericordia de mí. Lléname de tu poder, pues soy tu siervo. Protégeme, pues soy el hijo de tu sierva. Hijo de tu sierva, mamá. Soy el hijo de tu sierva. Esta es una oración que hace David, que Dios que lo mire, que esté atento a él, que tenga misericordia de él, que lo fortalezca de su poder. Yo soy tu siervo. Protégeme porque soy hijo de tu sierva. O sea que esa relación con Dios vino de la influencia de mamá. Salmo 86 dice, el otro salmo, 116, 16. Interesante. Salmo 116, 16 también. 2 salmos para memorizarnos. Señor, yo soy tu siervo. Miren cómo se está refiriendo nuevamente. Mi madre fue tu sierva y yo también lo soy, pues me libraste de mis cadenas. Ahora, ¿quién fue la influencia en la vida de David para que él tenga el corazón conforme a Dios? La madre. Y tenemos otro caso parecido como el caso del mismo Samuel que está narrando estas historias. Su madre fue Ana y ya vimos la oración de Ana y la influencia que habrá tenido Ana en la vida de su hijo cada año que lo visitaba y le traía un abrigo nuevo. Las conversaciones que ha de tener con su hijo. Hijo, el mal ejemplo de esos muchachos tú no sigas. Tú sigue el caminar de Dios. No te dejes guiar por los lujos o por lo que ves. No te dejes guiar por la plata. No sigas el mal ejemplo. Nos tenemos que imaginar las conversaciones que tuvo esa madre en esos momentos que pasaba con su hijo cuando subía anualmente a ofrecer el sacrificio. Tenemos a Timoteo. En la carta que Pablo le da, en la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo lo está animando que no deje el don que Dios le ha dado y que recuerde su fe, que tiene raíces profundas, y menciona a su abuela y a su madre, Loida e Eunice. Su abuela Loida, su madre Eunice, en la introducción de la segunda carta de Timoteo. La influencia de una madre es poderosa. Podemos influenciar, hemos estado hablando de un caso hace poco, de cómo una madre puede influenciar para mal y repercute en el estado emocional y mental de los hijos. Podemos enfermar emocionalmente a nuestros hijos, cómo nosotros nos comportemos con ellos, cómo nosotros nos apegamos o nos distanciamos. Todo eso influencia poderosamente en la vida de nuestros hijos. El padre también tiene su, pero acá estamos hablando de la madre. Y acá entonces, lo hermoso de esto es que David tenía un corazón conforme a Dios y uno se rasca la cabeza porque el padre no se acordaba, sí, el último, me olvidé que tenía un hijo más. Y acá cuando David repasa sus cánticos, pues son cánticos, los salmos son himnos, él componía canciones. ¿Cuándo? Cuando estaba solo en el desierto con las ovejas y tenía su tiempo con Dios, él le cantaba a Dios y él decía, mi madre, tu sierva, mi madre, acuérdate de mí. Entonces la influencia en la vida de este muchacho era su madre. Probablemente fue una mujer consagrada, no sabemos nada de ella, anónima. Dios sí la conoció o sí la conoce, pero derramó en David, esta mujer, un corazón lleno de amor y devoción por Dios. Solamente necesitamos leer los salmos para darnos cuenta la devoción que tenía este muchacho, este hombre después. Y esto fue el fundamento para construir su propio caminar con Dios. Así que para tener un corazón conforme al corazón de Dios es importante que pasemos tiempo con Dios, hacer de esos tiempos a solas,
nuestro tiempo con Dios. No pensemos, ay, qué soledad, qué aburrido, estoy perdiendo. No, hagamos de esos tiempos nuestro tiempo con Dios y busquemos de personas que nos influencien, nos motiven, nos animen para bien en nuestra fe. Porque si escuchamos a las personas negativas, si escuchamos a los que critican, a los que hablan mal de otros, entonces ese es el espíritu que nos están transmitiendo, la negatividad, el estar inconforme, el no estar agradecido. Pero cuando estamos con personas que podamos motivarnos y darnos aliento y decir, tú no estás sola, me tienes a mí, te quiero, llámame, y estamos apoyándonos mutuamente, espiritualmente, entonces eso hace que crezcamos en nuestra vida espiritual. Dice que Samuel entonces tomó el cuerno, puso aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Estaba el padre, estaban los hermanos, estaban los líderes que van a comer o habían comido. Y lo que hace Samuel es honrar a David y no se dice la razón. El ungir a David es darle una honra. No dice acá, Samuel, te consagro rey de Israel. No hay eso. Solamente lo unge y todo el mundo ve por qué este muchacho está siendo ungido. ¿Qué será de la vida de este muchacho? ¿Será sacerdote? ¿Trabajará en un trabajo especial para Dios? No sabemos, pero es un lugar de honra que le está dando. Pero Dios le había dicho a Samuel que ese iba a ser su elegido para ocupar el cargo de rey, sino que todavía no es revelado. ¿Okay? No es revelado. Y lo hermoso de esto es que la unción pública de David fue el resultado de lo que había pasado entre Dios y David en lo privado. Esos tiempos a solas que David había tenido con Dios, con su Padre Celestial, acá Dios le está confirmando, tú me eres útil, hijo, a ti te voy a usar. Tú no eres olvidado, a ti te voy a usar con poder. Nos dice el texto también que desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Y esta es la verdadera unción cuando el Espíritu de Dios viene sobre David. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre la persona y es el Espíritu de Dios obrando a través de la persona. El aceite sobre la cabeza es una señal externa de una realidad interna, la unción misma del Espíritu Santo. El texto nos dice que Samuel no comenzó ningún partido político, no empezó a hacer división en el reino de Saúl, sino que se levantó y se marchó para Ramá. No comenzó a clamar, David es rey, todo el mundo salga, palmas, trompetas, no hizo alargue, no hizo bulla, no hizo nada. En otras palabras, Samuel no quería socavar el trono de Saúl. No quería quitarle a Saúl el trono. Recuerdan que iba a durar otros 25 años más. Y en esos 25 años, David iba a ser entrenado de otra manera para tomar el puesto del rey. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 16, regresamos al capítulo 16, el versículo 13, ahí se nos menciona por primera vez el nombre David. Ahí, en el versículo 13 del capítulo 16. ¿Tomaron nota? Porque ni siquiera el padre lo había mencionado por nombre. ¿Ok? El versículo 13 se nos dice que el Espíritu estuvo sobre David. Y nuevamente, David, querido o amado. Ahora, David, este muchacho que había sido olvidado por su padre, se convertiría en uno de los hombres más grandes de la Biblia. ¿Saben que David es mencionado más de 1000 veces? En toda la Biblia, más que Abraham, David es mencionado. Más que Moisés, David es mencionado. Más que cualquier otro hombre en el Nuevo Testamento.
Y no es un accidente que Jesús no sea conocido como el hijo de Abraham o como el seguidor de Moisés, sino como el hijo de David. Mateo 9:27. Y otros lugares, una docena de lugares donde se le reconoce a Jesús como el hijo de David, el descendiente de David, el que iba a tomar el trono de David, el Mesías verdadero. Así que desde cualquier ángulo que miremos, David y su vida, su historia es algo extraordinario. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. ¿Okay? Puede ser que Abraham haya tenido más fe que David, o que Moisés haya tenido mejor comunión que David, o que Elías haya tenido más entusiasmo que David, pero ninguno de ellos, de estos grandes hombres, es mencionado tan repetidamente, tan con grandiosidad como el hijo de Isaí, David, el que había sido olvidado. ¿Ven cómo en el reino de Dios y en la perspectiva divina las cosas son al revés? Lo que nosotros humillamos, Dios lo exalta. Lo que nosotros exaltamos, Dios lo humilla. Es un principio espiritual. Y acá tenemos la exaltación, o va a ser de acá a 25 años, porque no va a ser fácil para David. Aunque Dios lo escoge, Dios lo unge, no es que tiene camino de rosas al trono. Es que le va a durar 25 años de guerra y de lucha para sentarse en el trono. Y mucho dolor para sentarse en el trono. Así que porque Dios te elige para un ministerio y un trabajo, no significa que va a ser rosadito y todo a puertas abiertas y todo va a caer por su peso, porque es la voluntad de Dios. No. Van a venir los problemas porque es la manera como Dios nos va a entrenar, nos va a pulir, va a refinarnos como el oro que es refinado, va a probarnos para que nuestro carácter madure y nuestra fe crezca en Él. Así que si Dios nos ha elegido para un trabajo, un ministerio, no es camino de rosas. No, va a ser camino de espinas y esto lo vamos a ver en la vida de David. Un versículo más y termino. En contraste con el Espíritu de Dios que vino sobre David, sucede algo, versículo 14, nos habla de un espíritu maligno que se posesiona sobre Saúl o que atormenta a Saúl. El versículo 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Dios se apartó de Saúl desde aquel día en que el espíritu de Dios vino sobre David. Hubo un reverso en la vida de Saúl, espiritualmente hablando. Ya hemos visto las caídas y las desobediencias de Saúl. Pero saben que Dios, un paréntesis, porque vimos cómo Saúl en su última no cumplió con la orden de eliminar al rey Agag y a los amalecitas, ¿no? Había guardado sacrificios para que Samuel sacrifique a Jehová tu Dios. Ya vimos esa parte. Y también hicimos conexión que por no matar al rey Agag, sale un retoño y termina queriendo cometer genocidio contra los judíos en Persia durante el periodo de Esther. ¿Ven cómo atamos? Pero acá viene la misericordia de Dios. Cuando Esther, el libro de Esther presenta a Mardoqueo, el tío primo de Esther que había adoptado a Esther porque quedó huérfana de padre y madre, lo presenta como hijo de la casa de Kish, padre de Saúl. Tanto Mardoqueo como Esther eran generaciones después parientes de Saúl. Y ellos sí, a través de ellos se puede exterminar entonces a este Ageo que se había levantado. Amalecita, Amán, que se había levantado en contra del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué menciono este paréntesis que me acordé acá? Porque el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque Saúl no cumplió, pero Dios en su misericordia hace que uno de sus lomos más adelante cumpla, una mujer y un hombre, lo que Saúl no cumplió.
Porque por esa desobediencia su pueblo iba a ser eliminado muchos años después por este tal Amán que odiaba a los judíos, era el Hitler de aquel tiempo, antisemita, porque Saúl no cumplió y no obedeció a Dios, las consecuencias años después. Pero Esther y Mardoqueo no eran extraños, venían de la casa de Saúl. Capítulo 2 de Esther, cuando nos presenta la genealogía de Mardoqueo, se habla de la tribu de Benjamín, de la casa de Kish, el padre de Saúl. Así que venían del mismo árbol genealógico del rey Saúl. Ok, regresamos entonces y acá terminamos. Esa era una nota interesante. Cuando leí el libro de Esther dije, esto tengo que mencionarlo. Porque la Biblia se conecta, ¿no? Los libros están conectados. No podemos agarrar un libro, extraerlo y decir que tiene, no. Como hemos visto, un libro nos lleva a otro, el Salmo, y comenzamos a aprender, wow, este es un cuadro hermoso donde se nos muestra la obra de Dios a favor nuestro, la humanidad, dándonos su salvación. Ok, el Espíritu entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre David, el Espíritu malo vino sobre Saúl y lo atormentaba. La pregunta que muchos han hecho es esta. Si Dios es totalmente bueno, ¿por qué envió un espíritu malo sobre Saúl? He escuchado esa pregunta. Y quiero aclarar algo para poder entender, porque esto también lo leemos en el libro de los Reyes. Hay dos maneras o en dos sentidos que Dios puede enviar algo. Esta palabra de enviar. Por ejemplo, de manera activa, Dios nunca inicia ni realiza el mal. De manera activa, o sea que Él lo ocasiona directamente, Dios no lo hace. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es Padre de las luces, en la cual no hay mudanza, Él no cambia, ni sombra ni variación. Santiago 1:17. Dios es luz. Dios no puede actuar como tinieblas. Así que de una manera directa Él no causa el mal. Pero pasivamente sí lo puede causar. ¿Cómo? Es la pregunta. Cuando Dios retira su mano de protección y por lo tanto permite que venga en el mal sin ser Él la fuente del mal. ¿Ven? ¿De qué manera? Dios quita su mano de protección como lo hizo con Job. Dios quitó su mano de protección y permitió que el maligno entonces toque a Job. De esa manera pasiva, Dios permite entonces el mal. No lo ocasiona, lo permite al quitar su mano de protección. Y esto es lo que sucedió con Saúl. Saúl había abandonado a Dios, Saúl se había olvidado de Dios, Saúl estaba más enfocado en hacer su propia estatua, en quedar bien con el pueblo, en que sea halagado, el que sea reconocido. Todo eso lo vimos por su orgullo. Entonces Dios dijo, ok, no me quieres a mí, me hago a un lado. Ahora que te caigan las propias consecuencias de tus propias decisiones. En otras palabras, Dios se pone a un lado y quita su protección sobre su elegido. Entonces ahí viene el espíritu que lo atormenta. Y para consuelo nuestro, nosotros los creyentes tenemos la presencia continua del Espíritu Santo en momentos de tribulación, en momentos de tristeza, de sufrimiento. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros constantemente. Nosotros no tenemos que tener miedo que Dios quite su espíritu de nosotros, porque nos dice en Romanos 8, Pablo nos dice, nosotros estudiamos el libro de Romanos, tenemos la serie de Romanos 8, versículo 9 al 11, nos dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Recalco, vive en ustedes, el Espíritu que vive en ustedes. Si estamos en Cristo, si somos de Cristo, tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Así que nosotros no tenemos que temer porque Dios nos quite su Espíritu como sucedió en tiempos de Saúl y David. Otra parte que ustedes pueden buscar es 1 Corintios 6, 19 al 20, que habla también del Espíritu de Dios en el creyente. Ahora, nos dice que el Espíritu era de Jehová. Y esta es la manera como Dios juzga la maldad y la rebelión de Saúl. ¿Ok? En tiempos pasados, Saúl era guiado por el Espíritu de Dios. Pero a Saúl haber sido rebelde y actuado autónomo, aparte de Dios, y construido para sí, Dios lo juzga quitándose de ahí y dejándolo a su propio peculio, a su propia suerte, diríamos nosotros, de una manera así coloquial, ¿no? Romanos, Pablo también en Romanos, nosotros estudiamos el capítulo 1, versículo 18, que Dios también abandona a su suerte, por decirlo así, estoy usando una expresión, lo abandona o permite el juicio sobre aquellos que lo rechazan a él. Versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se la reveló. Le reveló lo invisible, su eterno poder, su naturaleza divina. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, como Saúl, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, se glorificaron ellos mismos, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y entonces habla cómo se volvieron idólatras, y versículo 24 es el versículo donde Dios quita su protección. Por eso Dios los entrega a sus malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Así que este espíritu que atormentaba a Saúl fue algo que él mismo se lo causó. En el mundo de la psicología y psiquiatría hay enfermedades mentales que vienen de genética, uno puede decir una predisposición, ¿no? Pero también hay enfermedades mentales que uno mismo se las causa. Por ejemplo, las adicciones causan enfermedades mentales. El abuso del alcohol causa enfermedades mentales. Si uno hace una encuesta, en la mayoría de las personas vagabundas, indigentes que viven en nuestra ciudad, que ha incrementado la indigencia post-COVID para arriba, ustedes pueden ver, es triste. Pero si uno va a las encuestas y busca por qué ha aumentado la indigencia, cuál es la causa de la indigencia, factor número uno, enfermedad mental. Y detrás de eso siguen entonces adicciones a las sustancias, a la heroína, a la droga, la lista sigue. Así que esto lo que le causó a Saúl fue ese tormento autoafligido, una enfermedad mental. Hoy en día lo dirían una enfermedad mental, pero desde la interpretación bíblica se ve un espíritu que lo atormenta. Es un espíritu que atormenta. Es un espíritu, causa es espiritual, causado por el orgullo, la autosuficiencia, la rebeldía y el abandono de Dios. Eso es lo triste del rey Saúl. ¿Okay? Voy a terminar acá. Entonces, para no confundir, hay enfermedad mental que es causa espiritual, que se necesita discernimiento para saber las causas y solamente Dios lo da. Y hay enfermedad mental, causa obviamente
genética o orgánica o falta de químicos que causa el cuerpo, ¿no? Entonces hay que saber discernir entre esas. Así que no podemos asumir que cuando la persona sufre de una enfermedad mental es porque está endemoniada. No podemos concluir, puede ser que sí, como puede ser que no. Necesitamos evaluar, orar y buscar la dirección de Dios. En este caso, la historia, Dios mismo nos dice que esto era espiritual. Este tormento de Saúl era espiritual. ¿Ok? Era un mal que él mismo se lo causó por sus decisiones. Vamos a parar ahí porque la próxima vez que nos reunamos vamos a ver versículos 15 en adelante. Nos estamos demorando con el capítulo 16 porque estamos tratando de desglosar y entender la elección de David, cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios, la importancia del discernimiento cuando se trata de espíritus que atormentan a uno. ¿Okay? El tema es un tema que podemos hacer una lección, un estudio completo. Yo solamente lo estoy mencionando, pero se puede estudiar aparte. La próxima semana entonces vamos a hablar sobre la solución que se quiere presentar para aliviarle el tormento a Saúl. Y acá vamos a ver la ironía de Dios. Porque cuando leemos hay ironía en la historia y Dios es irónico muchas veces. No para causarnos daño, porque Dios no es el que inicia el mal, como hemos visto, pero Él se aparta su protección y entonces el daño viene. Pero porque Dios sigue tratando con Saúl. Dios, mientras que la persona esté viva, Dios le da oportunidad para arrepentirse. Nunca es tarde. Hasta que no esté en el lecho de su muerte y no expire, nunca es tarde. Por más malo, Hitler se hubiera podido arrepentir en el lecho de su muerte y hubiera sido salvo tal como tú y yo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Igual entra la presencia de Dios. Vamos a parar ahí entonces para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.